Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más al curso Etsani 2, enfocado en el módulo específico de aritmética. En esta ocasión abordaremos el tema final, regla de 3. Con base en el temario, este tema pertenece al número 17 de la lista y es el último del curso. A manera de contextualización, ¿qué es la regla de 3? La regla de 3 es un procedimiento matemático que se utiliza para calcular la proporcionalidad directa e inversa entre tres valores. Se basa en la idea de que si dos cantidades son directamente proporcionales, entonces un cambio en una de ellas resultará en un cambio proporcional en la otra. A su vez, la regla de 3 se puede clasificar en dos tipos, como regla de 3 directa y como regla de 3 inversa. La primera, la regla de 3 directa, se utiliza cuando dos cantidades son directamente proporcionales, lo que significa que si una aumenta, la otra también lo hace en la misma proporción, y si una disminuye, la otra también disminuye en la misma proporción. La fórmula general para la regla de 3 directa se establece mediante cantidades en parejas. A y B son cantidades relacionadas y C y X son cantidades correspondientes. Es decir, en este tipo de ejercicios siempre se nos proporciona una pareja de valores relacionadas entre sí, mientras que tenemos una segunda pareja que está relacionada con la primera proporcionalmente, pero está incompleta. Por lo tanto, para obtener el valor faltante, este se puede representar como X, que es igual a la multiplicación de B por C entre A. Por otro lado, en la regla de 3 inversa, dos o más cantidades varían de manera inversamente proporcional, lo que significa que si una cantidad aumenta, la otra disminuirá en el mismo factor y viceversa. La fórmula general de la regla de 3 inversa, al igual que lo fue con la regla de 3 directa, involucra conjunto de datos. En principio tendríamos una pareja de la cual conoceríamos el valor de cada dato, mientras que una segunda pareja carece de un dato y además está relacionada con la primera a través de manera inversamente proporcional. Por lo tanto, para determinar el dato faltante, se establece la ecuación que X es igual a la multiplicación de A por B dividido entre C. En otras palabras, estamos frente a la típica regla de 3 directa e inversa, donde se tienen dos conjuntos de parejas que están relacionadas tanto proporcionalmente como inversamente proporcional. Dependiendo de si la relación es directa o inversa, se empleará una metodología u otra. Bueno, continuemos y abordemos algunos ejemplos para poder practicar. Demos inicio con el ejemplo número 1, en el cual se nos menciona: un automóvil recorre una distancia en 40 minutos con una velocidad promedio de 60 km por hora. La velocidad promedio para recorrer la misma distancia en 30 minutos es... Para poder dar con la respuesta, lo primero que se tiene que hacer es identificar si se trata de una regla de 3 directa o inversa. Pero para poder determinar esta información, tenemos que establecer el conjunto de parejas. Con base en el enunciado, sabemos que ambas parejas van a realizar una acción en común. Esta acción es recorrer una distancia. Dicha distancia es la misma, por lo que esto permanece como constante y no se toma en cuenta. Donde los datos varían y por ende se forman diferentes parejas es en cuanto al tiempo y velocidad en que se recorrió dicha distancia. Es de aquí que sale la primera pareja, la que involucra 40 minutos, que está directamente relacionado con 60 kilómetros por hora. Y como segunda pareja, relacionamos 30 minutos con cierta velocidad, pero esta velocidad nosotros no la conocemos. Por lo que es justamente este dato el que debemos determinar. Claro, para poder hacer esto, retomamos lo que estábamos buscando,
que era saber si era una regla de 3 directa o inversa. Y esto es realmente muy sencillo, porque para ello tenemos que estudiar las variables involucradas, es decir, en este caso, el tiempo y la velocidad. La distancia no se toma en cuenta porque permanece constante. Ahora les cuestiono, hay que emplear un poco de lógica. Si tenemos una distancia constante que se recorre 2 veces, en la primera 40 minutos a 60 km por hora y en la segunda 30 minutos que es menor que 40, les pregunto, si tenemos que recorrer exactamente lo mismo en menor tiempo, ¿qué creen que va a ocurrir? ¿Obtendremos un resultado con una menor velocidad o con mayor velocidad? Bueno, está más que claro. Tiene que ser mayor velocidad. Como este es el caso, vemos que al disminuir el tiempo de recorrido, forzosamente tenemos que aumentar la velocidad. Es decir, que tenemos una relación inversamente proporcional. Por lo tanto, la regla de 3 que se va a aplicar es la inversa. Es decir, para poder obtener el resultado de x, es tan sencillo como multiplicar el valor de 40 minutos por 60 km por hora y dividirlo entre 30 minutos. Esto incluso es como se nos muestra en la ecuación de la regla de 3 inversa. Sustituyendo los valores, tendríamos 40 por 60 entre 30. Al realizar esta operación, obtenemos como resultado 80, que está dado en unidades de kilómetros por hora. Por lo tanto, la velocidad promedio para recorrer la misma distancia en 30 minutos es 80 kilómetros por hora. A continuación, abordaremos el ejemplo número 2. En este se menciona, en un campamento de exploradores hay provisiones de alimentos para 300 cadetes durante 42 días. Si se unen 50 personas más al campamento, nos cuestionan ¿para cuántos días durará la provisión? Para dar con la respuesta a este ejercicio, apliquemos la misma metodología que utilizamos en el ejercicio anterior. Básicamente, empecemos por establecer las parejas. En este caso, muy sencillo. Se nos menciona que hay alimento para 300 cadetes durante 42 días. Posteriormente, se unen 50 personas más al campamento. Es decir, ahora tenemos 350 personas y por ende queremos saber cuántos días van a durar las provisiones. Así que se establece la segunda pareja, pero incompleta. En este punto ya tenemos todos los datos reunidos, por lo que debemos preguntarnos, ¿se trata de una regla de 3 directa o inversa? Bueno, analicemos los datos. En principio, si tenemos cierta cantidad de alimento y este alimento permanece constante, el campamento tiene 300 personas y dura 42 días. Si aumentamos la cantidad de personas, ¿qué va a pasar? Bueno, distribuyendo de manera proporcional la misma cantidad de comida, claramente tendría que disminuir la cantidad de días de comida o de alimento que tienen en el campamento, ya que mayor cantidad de personas con la misma cantidad de alimento disminuye la cantidad de días que va a durar ese alimento. Por lo tanto, se trata de una regla de 3 inversa. Así que procediendo con la determinación de x, que está dada en días, esta es igual al producto de 300 por 42 dividido entre 350. Escribiendo dicha operación, tenemos 300 por 42 entre 350. Nos da como resultado 36 en unidades de días. Por lo tanto, al aumentar la cantidad de personas en el campamento en 50, las provisiones van a durar tan solo 36 días. A continuación, abordaremos el ejemplo número 3, en el cual se nos menciona, en una fábrica, 8 máquinas pueden producir 240 piezas en 6 días. Se nos cuestiona, ¿cuántas piezas producirán 12 máquinas en 6 días si trabajan al mismo ritmo? En un principio, 8 máquinas pueden producir 240 piezas en 6 días.
pero 6 días lo voy a omitir porque no importa realmente. Y ahorita les explico por qué. Después, como una segunda pareja, tendríamos ahora 12 máquinas y queremos saber cuántas piezas van a producir estas 12 máquinas también en 6 días. Ahora sí, los 6 días no se toman en cuenta porque en ambos casos es la misma cantidad de tiempo de trabajo. Así que simplemente lo podemos omitir. Muy bien, en este punto hemos recopilado todos los datos, por lo que les pregunto, ¿se trata de una regla de 3 directa o inversa? Bueno, veamos qué pasa. Tenemos 8 máquinas que producen 240 piezas. Posteriormente, de 8 se pasa a 12 máquinas. ¿Qué creen que va a ocurrir? Aumentamos la cantidad de máquinas, se puede decir que de trabajadores. Claramente no esperamos que disminuya la producción, sino que también aumente la producción de piezas. Es decir, una cantidad aumenta, la otra también aumenta. Por lo que estamos hablando de una regla de 3 directa. Con base en ello, determinemos la incógnita. En esta ocasión, X es igual a la multiplicación de 12 máquinas por 240 piezas dividido entre 8 máquinas. Esto se puede corroborar a través de la ecuación de la regla de 3 directa. Ahora, sustituyendo los datos, 12 por 240 entre 8. Esta operación da como resultado 360 piezas. Por lo tanto, al aumentar la cantidad de máquinas de 8 a 12 y trabajar 6 días, la cantidad de piezas fabricadas asciende a 360. Continuando con el cuarto y último ejemplo, en este se nos indica: si 5 máquinas pueden empacar 180 cajas en 12 horas, nos cuestionan ¿cuántas máquinas se necesitan para empacar la misma cantidad de cajas en 4 horas? Muy bien, ya conocen el procedimiento, así que estableciendo las parejas. En un principio tenemos 5 máquinas que empacan 180 cajas en 12 horas. Así que tal cual, 5 máquinas, 180 cajas y 12 horas también de trabajo. Después, como siguiente pareja, ahora se nos va a cuestionar por las máquinas que se necesitan para empacar la misma cantidad de cajas, es decir, 180, pero ahora en 4 horas. Por lo tanto, la incógnita es la cantidad de máquinas necesarias. Claramente, en esta ocasión, podemos omitir un dato, que es la cantidad de cajas, ya que es información que está presente en ambas parejas o en ambos casos. Ahora bien, surge la pregunta, ¿se trata de una regla de 3 directa o inversa? Bueno, presten atención. Aquí quieren realizar el mismo trabajo de las 180 cajas en menor tiempo. Para lograr este objetivo, ¿qué creen que deban hacer? ¿Disminuir la cantidad de máquinas o aumentarlas? Pues claramente, tenemos que aumentar la cantidad de máquinas. Es decir, al disminuir una cantidad, la otra va a aumentar. Por lo tanto, se trata de una regla de 3 inversa. De esta manera, el valor de la incógnita X va a ser igual a 5 máquinas por 12 horas dividida entre 4. Escribiendo estos datos, 5 por 12 entre 4. Esta operación nos da como resultado 15 máquinas. Por lo tanto, la cantidad de máquinas necesarias para empacar la misma cantidad de cajas en 4 horas sube hasta las 15. Muy bien, hemos terminado de estudiar los ejemplos. A su vez, como tarea, se presentan una serie de ejercicios. Básicamente son 2, pero ambos tienen 2 incisos. Por favor, traten de resolverlos. Si tienen alguna duda, no duden en comentar en la caja de comentarios. A continuación, abordaremos un par de ejercicios obtenidos del simulador oficial de Ceneval. En el primer ejercicio se nos indica: un aparato de sonido en casa requiere 24 volts para alimentarse. Se sabe que 2 baterías de 3 volts conectadas en serie proporcionan un voltaje de 6 volts. Por lo tanto,
Si se desea hacer funcionar el aparato utilizando baterías, ¿cuántas se necesitan? Apliquemos los conocimientos previamente adquiridos. En principio sabemos que tenemos un aparato de sonido, el cual funciona con 24 volts. Aparentemente no se tiene un cable, por lo cual quieren emplear baterías. De estas baterías se sabe que 2 de ellas producen 6 volts. Aquí se estableció la primera pareja. Ahora, ¿qué pasa con la segunda? Bueno, tal vez no sea tan explícito, pero ciertamente tenemos un objetivo, que es llegar a los 24 volts. Así que, como nos preguntan por cuántas baterías se necesitan, sabemos que la incógnita son las baterías. Y el objetivo son obtener 24 volts. De esta manera tenemos una segunda pareja y con ello todos los datos necesarios. Ahora debemos preguntarnos, si mi objetivo es tener más volts, ¿qué necesito? ¿Aumentar la cantidad de baterías o disminuirla? Bueno, tal cual. Si deseo aumentar el voltaje, forzosamente tengo que aumentar la cantidad de baterías que producen dicho voltaje. Es decir, tengo una relación proporcional. Por lo tanto, debo aplicar la regla de 3 directa. X, que representa la cantidad de baterías, es igual a la multiplicación de 24 volts por 2 baterías entre 6 volts. Es decir, 24 por 2 entre 6. Esta operación da como resultado 8 baterías. Por lo tanto, la cantidad de baterías necesarias para obtener 24 volts son 8. Y por ende, la respuesta correcta es el inciso B. Como segundo y último ejercicio, se nos pide identifique la producción realizada en 6 horas. Esto con base en la tabla que se presenta en la parte central, la cual involucra las variables de tiempo en horas y producción en litros. Afortunadamente en esta tabla ya se nos establecen las parejas. Empezando por la primera, 2/9 de horas está directamente relacionada con la producción de 7/4 de litro. Después, una segunda pareja de la cual solo tenemos información de las horas trabajadas, que son 6, y no conocemos la producción. Por lo tanto, tenemos que determinar cuánto se produce con esta cantidad de horas. Sin embargo, antes de ello, lo primero que tenemos que establecer es si se trata de una regla de 3 directa o inversa. Y para ello es muy sencillo. No contamos con un enunciado, pero lo que sí sabemos y podemos emplear es algo de lógica. Miren, se trata de producir algo. En litros puede ser agua, leche, quién sabe. Pero ciertamente sabemos que si aumenta el tiempo de trabajo para producir algo, muy seguramente la producción va a aumentar. Al menos si mantienes a las mismas personas o máquinas produciendo. Es decir, aquí observamos cómo al aumentar una cantidad, aumenta la otra. Por lo tanto, se trata de una regla de 3 directa. Al tener claridad sobre esto, podemos decir que X es igual a la multiplicación de 6 horas por 7/4 de litro dividido entre 2/9 de horas. Descrito básicamente 6 por 7/4 entre 2/9. Ahora solo se tienen que realizar las operaciones. Lo más sencillo sería emplear una calculadora, pero desafortunadamente el resultado que nos dé serían decimales o números enteros. En cambio, las posibles opciones, como el inciso A, B y C, está dado en fracciones. Por lo tanto, tenemos que realizar esta operación como si fueran fracciones. De esta manera, empezando por el numerador, le asigno un 1 al 6. 6 entre 1 lo transforma en fracción, pero no lo modifica. Y aquí tengo que multiplicar 6 por 7/4. La multiplicación es muy sencilla, se realiza de forma paralela, numerador con numerador y denominador con denominador. Empezando con 6 por 7, que nos da 42, y 1 por 4, que nos da un 1. Esta fracción, a su vez, está dividida entre 2/9. Ahora tenemos un cociente de fracciones. Esto se resuelve muy fácil. Podemos aplicar una metodología conocida como la ley de la tortilla. Básicamente se multiplican extremos con extremos y quedan en la parte del numerador.
y internos con internos también se multiplican y quedan en la parte del denominador. Es decir, 42 por 9 entre 1 por 2. Al realizar esta operación, obtenemos que 42 por 9 es 378 y 1 por 2 es igual a 2. Justamente aquí hay que hacer una pequeña aclaración, ya que yo cometí un error. Cuando multipliqué 1 por 4 lo indiqué como un 1, pero aquí hay un 4. Entonces este 4 multiplica con el 2. 4 por 2 lo pongo acá y 4 por 2 es igual a un 8. Es decir, mi fracción realmente es 378 entre 8. Esta fracción no aparece como ninguna de las respuestas. Sin embargo, vemos que ambos números, tanto el numerador como el denominador, son números pares. Por lo tanto, sé que puedo dividir por lo menos entre 2. Realizando esta operación, 378 entre 2 es igual a 189 y 8 entre 2 es igual a 4. Por lo tanto, el resultado final es igual a 189 entre 4 litros. Es decir, que la respuesta correcta es el inciso A. Estos resultados los pueden corroborar en el mismo simulador proporcionado por Ceneval. Muy bien, excelente trabajo. En este punto hemos terminado de analizar cada uno de los temas de todo el curso correspondiente a aritmética. Es decir, hemos visto todo el temario que abarca 2 subáreas y cada uno de los temas dentro de estas subáreas. En este punto ya tenemos todo el conocimiento necesario para abordar el examen de admisión a la universidad. Claramente, aquí ya no hay más cosas que tocar, al menos en lo que respecta a los temas en general, porque la información ya está en los videos. Sin embargo, aún no hemos finalizado en todo, ya que aún podemos resolver todo el simulador oficial de Ceneval correspondiente al área de aritmética y seguir practicando con ejemplos de esta serie de temas. De hecho, los invito a que comenten en estos videos algún ejercicio que ustedes no entiendan y con gusto les ayudo a resolverlo. Bueno, por mi parte, no queda más que decirles que muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Continúen estudiando, sigan practicando y prepárense al 100 para su examen de admisión.